Nuestra mente para escuchar la palabra del Señor. Hoy el Señor nos va a dar una clave, nos va a dar un secreto para que podamos realizar el propósito de Dios. Ese secreto es la perseverancia. Hoy vamos a hablar del perseverar. La enseñanza de hoy se titula Perseverar para ganar. Perseverar para ganar. Lucas 21, capítulo 19 dice: al mantenerse firmes, ganarán su alma. El famoso refrán dice: el que persevera, alcanza. Hay una historia acerca de Thomas Edison. Cuando él estaba intentando inventar la bombilla, fracasó en sus primeros 2000 intentos. 2000 veces intentó y no funcionó. 2000 veces se le dijo no a su sueño. Él podía haberse rendido, haberse dado por vencido, pero siguió buscando por ese único sí. Después que Edison logró que una bombilla funcionara, un periodista le preguntó sobre sus experimentos fallidos y él le respondió: no fallé ni una sola vez, tan solo encontré 2000 maneras de que no funcionó. Recuerde las palabras de Jesús cuando nos invita a que oremos perseverantemente. Sigan buscando, sigan llamando, sigan pidiendo, sigan soñando. Usted debe estar decidido a ser perseverante. Tenga la seguridad que lo logrará, que alcanzará su propósito. No permita que las personas a su alrededor le convenzan de lo contrario. No permita que las circunstancias lo asfixien y lo hagan dudar. Seguramente usted dirá: llevo 1999 veces intentándolo, pero seguramente puede estar a solo una vez más para que usted pueda realizar su sueño. No se conforme, no se resigne porque algunas puertas de su vida se hayan cerrado. El Señor es el Señor que abre puertas y cierra puertas. La perseverancia la conocemos, según lo que dicen los diccionarios, como la constancia. Es la constancia, la persistencia, la firmeza, la dedicación o el tesón, tanto en las ideas como en las actitudes, en la realización de algo, en la ejecución de los propósitos y también en la resolución del ánimo. Para nosotros ser perseverantes debemos de trabajar en nuestra mente, en nuestras acciones, en nuestras emociones. Tenemos que estar animados para poder perseverar. La Biblia nos habla acerca de la perseverancia. Y hoy voy a hablar de 5 temas en los cuales debemos perseverar para ser ganadores. El título es Perseverar para ganar. Lo primero, dice la Escritura, debemos perseverar en la oración. Diga: perseverar en la oración. El libro de Hechos, en el capítulo 1, el versículo 14, Jesús les prometió a sus discípulos que iba a venir sobre ellos el bautismo del Espíritu Santo. Y ellos no se quedaron allí tranquilos. Dice el versículo 14 que todos estos perseveraban unánimes en oración, junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con los hermanos de él. Jesús está invitándonos a que nosotros seamos perseverantes en la oración. Hemos hablado que la oración es como un manojo de llaves que nos dejó el Señor para que nosotros podamos estar abriendo puertas. La carta de Santiago dice que muchas veces nosotros no tenemos lo que deseamos porque no lo pedimos en oración. Entonces es importante que nosotros no descuidemos nuestra perseverancia en la oración. Hay personas que nada más oran una sola vez y eso no es perseverancia. Se rinden en su sueño,
se rinden en su fe, no desarrollan la capacidad de seguir orando, de pedir, de clamar. Acuérdense que nosotros somos unos favorecidos de la gracia del Señor y todo lo que pidamos en su nombre será hecho. Pedir, tocar, buscar es el deseo que el Señor quiere. La Escritura nos invita a perseverar en la oración. Es en la oración donde retomamos nuevas fuerzas, es en la oración donde tenemos ánimo, es en la oración donde vemos puertas abiertas. Lo segundo que debemos perseverar es en la doctrina, en el conocimiento del Evangelio. En Hechos 2:42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Perseverar en la doctrina quiere decir con ser fiel. Una persona perseverante es una persona que es fiel y que le interesa aprender de la fidelidad. Nosotros tenemos la fe basada en el oír la palabra de Dios. Constantemente decimos, yo soy lo que la palabra de Dios dice que soy, yo tengo lo que la palabra dice que tengo y alcanzaré lo que su palabra dice que alcanzaré. Pero si nosotros estamos dejándonos guiar por un evangelio de pensamientos humanos y no estamos conociendo la palabra, entonces estamos perdiendo nuestro horizonte. La Biblia muchas veces es denominada como la brújula que nos encamina y que nos muestra el rumbo a seguir. Es la palabra de Dios que nos muestra por qué camino debemos de caminar. Entonces necesitamos nosotros conocer realmente la doctrina, el evangelio, experimentarlo, vivirlo, para que nosotros podamos crecer. Lo tercero que nos invita la palabra de Dios es a perseverar en la iglesia. Hechos 2:46 dice, ellos perseveraban unánimes en el templo día tras día y partiendo el pan casa por casa participaban en la comida con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor de todo el pueblo. Y el Señor añadía diariamente a su número los que habían de ser salvos. Nosotros necesitamos valorar la iglesia como el cuerpo de Cristo que es. Y tenemos que crecer en la iglesia. Necesitamos nosotros desarrollar raíces, poder nosotros tener, dice unánimemente, tener unidad, amarnos. Realmente nuestra perseverancia para poder crecer es en la iglesia. Una analogía que dice Jesús que nosotros somos sus ovejas. Y las ovejas son animalitos que tienen que vivir en comunidad. Una oveja sola es un peligro. La comparación que hace con referencia a la naturaleza, dice que nosotros somos ovejas o corderos, y dice que Satanás es un león rugiente buscando a quien devorar. Imagínense esa lucha entre una oveja solitaria y un león rugiente. No creo que tenga muchas esperanzas. El diablo se ha encargado, y algunas ideologías humanas, de pretender que el cristiano puede vivir aislado y solo. Una oveja solo es una oveja que corre peligro, que está al acecho del enemigo, mientras que la invitación que hace el Señor es a perseverar en la iglesia, a disfrutar de los dones que tiene mi hermano, a crecer allí, a estar en una coinonía, en un compartir, en un aprender a amar a mi prójimo. Si en la iglesia no aprendo a amar a mi prójimo, entonces ¿dónde lo voy a aprender a hacer? Necesitamos perseverar en la iglesia para poder crecer saludables, para poder decir, en la iglesia he crecido y he sido como el árbol sembrado junto a corrientes de agua, que su fruto da a su tiempo y su hoja no se cae. La iglesia primitiva entendía el valor de ser fiel y de estar en la comunidad, en la comunión, llevándonos las cargas uno por otros, estando atentos a la necesidad del otro y también uno trayendo sus propias necesidades, para que realmente hay un secreto en la comunidad que dice, todo lo que ustedes poniéndose de acuerdo pidan al Padre, Él les dará. Entonces muchas veces nuestra oración solitaria y perseverante es importante, pero también es importante la oración en comunidad. Cuando venimos y decimos pastor o hermanos, o dice que si alguno está enfermo,
que venga y ore, y los líderes o ancianos de la iglesia orarán, y incluso si ha cometido pecado será perdonado, porque la oración del justo puede mucho. Entonces nosotros tenemos un privilegio dado por Dios y necesario. Dios no lo puso como opcional. Si quieren crecer, opcionalmente vayan a la iglesia. Hay que perseverar en la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo, donde tú y yo ejercemos una función, y es aquí donde vamos a crecer. También la palabra nos invita a ser perseverantes frente a las adversidades. El Señor Jesús enseñó en Mateo 10:22: todas las naciones los odiarán a ustedes por ser mis seguidores, pero todo el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Es importante entender que la vida, así sea que tú conozcas al Señor, las circunstancias de la vida alrededor vas a tener que enfrentar retos, luchas, dificultades. Incluso muchas personas, por tú decidir seguir al Señor, por tú andar por el camino de la luz, que aman las tinieblas, pueden aborrecerte. Nosotros tenemos que aprender a tener perseverancia, a saber que nuestro propósito lo vamos a alcanzar, gústele o no le guste a los que están alrededor. Van a haber personas en el mundo que van a querer ponerte zancadilla, amarrarte, frenarte, te envidian, te van a tirar a desviar del camino, te proponen cosas equivocadas, caminos erróneos, y nosotros tenemos que aprender a pasar por encima de eso. Nuestro propósito no es agradar a los hombres, sino primeramente agradar a Dios y recibir la dirección de Él por el camino en que voy. Dice que ancho y espacioso es el camino que conduce a la muerte, pero angosto y pequeño es el camino que nos lleva a la salvación. Entonces nosotros tenemos que perseverar frente a las dificultades, frente a la presión, a los comentarios, porque realmente el propósito es nosotros poder ser más que vencedores. Lo quinto es perseverar en las buenas obras. Romanos 2:6-8 dice: Él recompensará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que por su perseverancia en las buenas obras buscan gloria, honra e incorrupción. Pero enojo e ira a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Es muy importante que entendamos que aunque muchos cristianos dicen, la fe no es por obras, la salvación no es por obras, sino es por fe, es un regalo. Obviamente la fe sin obras es muerta. Nosotros estamos llamados a hacer buenas obras, a servir, a pelear y a contrarrestar nuestra conducta pecaminosa. Nosotros no podemos seguir siendo cristianos de tiempo y todavía en nuestra conducta tener semillas de maldad, teniendo envidia, murmuración, resentimiento, odio. Nosotros necesitamos trabajar y esforzarnos por dar buenos frutos, porque realmente si nosotros estamos orando, si nosotros estamos permaneciendo firmes en la doctrina, si estamos permaneciendo firmes en la iglesia, si estamos permaneciendo firmes contra la adversidad, entonces debemos de dar buenos frutos, buenas obras. El propósito del evangelio es primeramente arrepentimiento. Segundo, que tú te acerques a Dios a través de Cristo, lo conozcas. Tercero, que des buenas obras. No podemos nosotros cancelar de la ecuación las buenas obras. El cristiano debe estar llamado a ser mejor persona, una persona llena de amor, llena de misericordia, llena de paz, de alegría, que los frutos del Espíritu Santo se noten. A veces hay algunas personas que vienen a la iglesia y por querer mostrar modernidad o por querer mostrar una antirreligiosidad, lo que muestran es actitudes pecaminosas. Y Dios no nos llama a eso. Tenemos que darle la mano al necesitado, tener un corazón generoso, tenemos que servir en la iglesia. Perseverar en las buenas obras es el propósito que el Señor recompensará. El Señor tiene un galardón para aquellos que perseveran.
Para terminar, el libro de Hebreos nos habla de que nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino nosotros somos los que perseveramos en la fe para vida eterna. Realmente nosotros tenemos un llamado, tenemos una salvación a la cual el Señor nos ha dado generosamente, pero que debemos cuidar, que debemos dar fruto. Nosotros no crecimos y no vinimos a este mundo a ser personas que solamente recibamos beneficios. Estamos llamados a dar frutos, a dar buenas obras. Las situaciones en la vida no son fáciles. Necesitamos desarrollar la perseverancia, que puede ser también llamado como una fe sólida, una esperanza de que Dios cumplirá su propósito en nosotros. Yo los invito a que tengan sueños grandes, a que no pierdan el propósito que Dios ha puesto en sus corazones, a que ustedes se atrevan a soñar y a pensar en que en Cristo somos más que vencedores, a que lo vamos a alcanzar y lo vamos a lograr. Yo quiero que pienses no solamente en tus beneficios, sino también en los beneficios que puedes dar a los demás. Que mires tu vida como una oportunidad para dejar semillas de esperanza en otros, para dejar semillas de eternidad. Qué importante poder tú ser un instrumento de bendición para tu familia, para tus amigos. Que no solamente hables de cosas de este mundo, que no solamente muestres las cosas que conoces aquí, sino que puedas llevar a las personas a que tengan una esperanza por encima a la que este mundo ofrece. Que hables de eternidad, de salvación. En Cristo somos más que vencedores. Necesitamos perseverar. Y aquel que persevere alcanzará. Entonces nosotros no podemos cancelar esa virtud de la perseverancia, porque necesitamos fortalecer esa paciencia, esa resistencia, esa fe de que aunque las situaciones ahora estén difíciles, aunque estén duras, no serán por mucho tiempo. El Señor tiene preparado un paquete de bendiciones. En nuestra vida a veces hay picos y valles, pero nosotros en toda circunstancia debemos decir: gracias, Señor, porque mi esperanza está puesta en ti, porque tu mano no se ha soltado, tu mano no se ha cortado para bendecirme. El Señor quiere decirte: no pierdas la fe, no pierdas el ánimo, llénate de gozo en toda circunstancia. Alimenta tu perseverancia con una buena actitud. Dale gracias a Dios por las cosas pequeñas que te ha dado. Cuando tú empiezas a enumerar las cosas pequeñas que Dios te ha dado, tú vas a decir: no son tan pequeñas y no son tan pocas. El hecho de poder escuchar su palabra ya de por sí es valioso. Jesús dijo: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. La palabra del Señor nos invita a perseverar y que Él estará con nosotros. Nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que permanecemos con fe para salvación. Así que aprendamos a soñar, aprendamos a desarrollar. No permitamos que los pensamientos negativos, que tienen falta de fe, que a veces se pierde la esperanza, nos atormenten y nos hablen y digan: no lo vas a lograr. Cancela esas voces, cancela esos comentarios, porque Dios te dio las capacidades y las herramientas para ganar, para ser más que vencedor. No pienses como perdedor, porque eres un hijo de Dios. El Señor Jesús le dijo al pueblo de Israel que cuando se enfrentara en guerra, no mirara cuántos caballos, cuántas armas y qué tan grande era el número con el cual se enfrentaba. El Señor le dijo: cuando tú vayas a la guerra, solamente ten la confianza de que el Señor Todopoderoso va contigo y que Él te dará la victoria. Y el pueblo de Israel era un pueblo pequeño que se enfrentó a grandes desafíos. Entrar a la tierra prometida no era fácil. Era enfrentar gigantes, era derribar murallas, era enfrentar tecnología superior y número de gente y de fuerza.
pero ellos iban con la promesa que Dios les había dado. Dios a ti te ha dado una promesa de salvación. El propósito se va a cumplir en ti. Dice la palabra que las promesas del Señor se cumplen en el sí y en el amén. Y aunque de pronto tú veas que hay varios no, así como hizo este hombre creador de la bombilla eléctrica, que después de 2000 intentos fue que pudo encontrar su éxito. Nosotros necesitamos seguir perseverando hasta ver la gloria de Dios. Hay cosas las cuales Dios nos responde inmediatamente, porque Dios quiere desarrollar en nosotros perseverancia. La fe se desarrolla con perseverancia y esperanza. Muchas veces Dios no responde porque está esperando ver qué actitud tienes tú. ¿Qué actitud tienes tú? Porque qué tal que a todo lo que nosotros pidamos Dios nos responde inmediatamente. Llegaríamos a pensar que nosotros somos dioses y que Dios es nuestro sirviente. Pero muchas veces nosotros necesitamos aprender a que el Dios es Él, el único Señor al cual nosotros adoramos, al cual nosotros honramos. Y en su amor y en su benignidad nos da a su debido tiempo. Dale gracias a Dios cuando abre puertas y cierra puertas. Conocí la historia de una mujer que tenía un noviazgo en la iglesia y por circunstancias se terminó la relación. Esta mujer tenía todas las esperanzas puestas en que con este hombre iba a materializar su vida. Al ver que el hombre peleó con ella, ella lo esperó, pero después el hombre terminó casándose. Y cuando se casó, ella se partió su corazón porque sus esperanzas con él ya habían terminado. Esta mujer llegó al punto de la tristeza y la depresión que se fue de la iglesia. No perseveró en la oración, no perseveró en la dificultad y no perseveró en la iglesia y se fue de la iglesia. Pero el favor de Dios la acompañó. Después, con el tiempo, pasaron los años y ella aparece a la iglesia con una pareja y con una niñita. El pastor se acerca y le dice: me alegra verte. ¿Qué ha pasado con tu vida? ¿Cómo pasó aquella situación tan dolorosa para ti? Dice: pude entender que Dios me estaba cuidando. Gracias a Dios se cerró esa puerta, porque ese hombre con el cual pretendía yo casarme ya se ha divorciado 2 veces y vive una vida de inestabilidad. Dios me permitió conocer a este nuevo hombre, el cual es un hombre de Dios, y tengo esta hermosa bebé. Un hogar estable, y gracias a Dios, y se me cerró esa puerta. Regresó a perseverar. Nosotros necesitamos aprender a perseverar. No sabemos el final de nuestra historia. Nuestra historia, a veces, como le digo, tiene momentos de cimas y momentos de valles, pero es la historia que tenemos que vivir. Necesitamos permanecer fiel al Señor en los momentos altos y fiel en los momentos bajos, pero sabemos que así sea en cimas y valles, vamos a llegar a la tierra prometida que el Señor nos ha dicho. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias, Señor, por tu palabra. Yo te pido que este año sea un año donde nosotros seamos más perseverantes, donde nosotros podamos tener perseverancia en nuestras emociones, en nuestras acciones. Yo te pido, Señor, que no seamos perezosos, sino diligentes, que podamos nosotros permanecer firmes en la oración, que podamos nosotros permanecer firmes en conocer de tu palabra, en crecer nuestra fe, en vivir el Evangelio, en anhelar más de la presencia de tu Espíritu Santo. Que podamos ser personas espirituales porque somos perseverantes en ello. Ayúdanos, Señor, también a perseverar en la iglesia, a formar parte de tu cuerpo, a formar parte activa de la iglesia, a orar por la iglesia, a trabajar por ella, a que crezca tu iglesia. Ayúdame a ser bendición para esta iglesia que tú me has traído, que pueda yo compartirle a personas, que pueda invitar a mi familia, que pueda ser un agente evangelizador, que lleve el reino y tu mensaje a otros. Ayúdanos, Señor,
a ser perseverantes en las situaciones difíciles y adversas. Ayúdanos a desarrollar criterio, fortaleza, que nosotros podamos avanzar, así sea que el enemigo o personas quieran hacernos frente y dificultad, que quieran ponernos zancadillas. Líbranos, Señor, de caer en sus trampas. Ayúdanos a ser perseverantes en las buenas obras, Señor, a no vivir una vida pecaminosa de egoísmo, de acciones que no nos conducen sino a la ruina y a la desgracia. Permítenos, Señor, vivir confiados en tu voluntad. Hágase tu voluntad en nosotros. Hágase tu voluntad en nuestra vida. Gracias, Señor, por esas puertas que se cierran. Gracias, Señor, por esos no. Sabemos que viene un gran sí y una compuerta de bendición para cada uno de nosotros. Descansamos en ti, descansamos en tu palabra. Nos esforzaremos y creceremos, estando en la cima o estando en el valle, pasando por el desierto o estando en los oasis, permaneceremos fiel. Ayúdanos, Señor, a deleitarnos en ti y a permanecer siempre confiados. En el nombre de Jesús. Amén